Guatemala, pequeño y humilde país de Centroamérica, cumple hoy 195 años de existir como país independiente. Este video busca rendir tributo a mi país de origen y por lo tanto hablaré de su historia, cómo surgió y cómo se fue desarrollando hasta el día de hoy. Empecemos pues con esta historia. Guatemala, como muchos de los países en Latinoamérica, fue conquistada por los españoles en el siglo XVI. Pero antes que llegaran los españoles, la civilización maya ya había dejado huella en la historia de Guatemala. Los mayas se instalaron en todo territorio guatemalteco y construyeron grandes ciudades como Tikal, El Ceibal, Caminaljuyu, Tacalijabac, entre otras. Sin embargo, los mayas abandonaron estas ciudades por razones que aún son inciertas alrededor del 1000 a.C. Iniciando el periodo del postclásico tardío, surgieron los descendientes de los mayas, quichés, cachiqueles, mames, pocomames, tzotzilies, entre otros, los cuales fueron los pueblos que encontraron los españoles. En 1523, los conquistadores españoles llegaron al territorio guatemalteco, comandados por el capitán Don Pedro de Alvarado. Junto con sus hombres se enfrentó primero a los quichés y luego se alió con los cachiqueles para fundar su primera villa el 25 de julio de 1524 en las cercanías de Insinché, capital de los cachiqueles, y a la cual nombró Ciudad de Santiago. Esta sería la primera capital de Guatemala. Luego de esto, la capital tuvo una serie de traslados por diversas razones, principalmente causas naturales, pasando por la actual Ciudad Vieja, la cual sufrió una luz de lodo proveniente del volcán de agua, que enterró la ciudad y causó la muerte de muchas personas, incluida la primera gobernadora, doña Beatriz de la Cueva, viuda de Don Pedro de Alvarado. Luego, pasaron por el Valle del Panchoy, donde se encuentra hoy la actual ciudad de Antigua Guatemala, la cual llegó a ser la tercera ciudad de importancia en América, y fue condecorada el 10 de marzo de 1566 por el rey Felipe II con el título de Muy noble y muy leal ciudad. El 21 de julio de 1775 se solicitó el traslado de la capital, ya que la antigua Guatemala había sido destruida por dos terremotos en 1773. Se trasladó la capital finalmente al Valle de la Ermita, donde se encuentra actualmente la ciudad de Guatemala, nuestra capital. Solo que en ese tiempo se le cambió el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala a Guatemala de la Asunción. Bueno, Nueva Guatemala de la Asunción. Durante esa época, Guatemala fue una capitanía general que dependía del virreinato de la Nueva España, lo que se conoce hoy como México, y se extendía hasta Costa Rica. Sin embargo, en 1821 se tuvo la noticia en el Reino de Guatemala de la proclamación del Plan de Iguala, en el virreinato de Nueva España, en el mes de febrero. En este se declaraba la independencia del Imperio Español. Ante estos hechos, Gabino Gainza, personaje que se encontraba al frente de la Capitanía General de Guatemala, se encontró bajo presión de los criollos, hijos de españoles nacidos en Guatemala, para proclamar independencia. El 15 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia del Reino de España. Sin embargo, tuvieron que anexarse al Imperio Mexicano, ya que, y cito, aún se encontraban impotentes para gobernarse a sí mismos. Suceso que dejó muchas problemáticas. El 1 de julio de 1823 se emitió la Declaración de Independencia Absoluta en Centroamérica, desanexándose completamente de México. Los nuevos estados tuvieron debates sobre el sistema que debería regir en la República Centroamericana, lo que ocasionó roces en el nuevo país. Después de muchos desmadres, guerras civiles, peleas internas entre conservadores y liberales, de los cuales se puede leer detenidamente en diversos libros de historia, porque si no el video sería muy largo. El 21 de marzo de 1847 se firmó un decreto que proclamaría a Guatemala como una república soberana e independiente, separándola finalmente de la patria federada centroamericana. Luego de la independencia definitiva de Guatemala, esta estuvo bajo el relajo y las peleas entre los grupos conservadores y liberales, dando lugar eventualmente a la Revolución Liberal en 1871, liderada por el general Justo Rufino Barrios y el general Miguel García Granados, que nada tenía que ver con Guatemala. En esta época se fundó el Banco Hipotecario.
el Hospital de Oriente, la Escuela Politécnica y se mandó a construir el Cementerio General de Guatemala y el Ferrocarril del Norte. Se decretó el reglamento de jornaleros, en el cual se colocó a la población indígena como mano de obra obligada en fincas. También surgieron los postulados liberales del gobierno de Barrios, en los cuales se dio la separación definitiva entre la iglesia y los estados. ¡Yay! Se suprimieron los diezmos y primicias obligatorias, lo cual disminuía el poder económico del clero. Se instauró el registro y matrimonio civil, la enseñanza laica, se expropió el clero de la educación, se reformó las asignaturas, el contenido y las carreras de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, la cual se volvió la Universidad Nacional de Guatemala porque era más fácil decirlo, y surgieron las facultades de jurisprudencia, ciencias políticas y sociales, medicina, farmacia, ingeniería, filosofía y literatura. Se fundó la Biblioteca Nacional de Guatemala. A pesar de todo esto, y como inicio de una tendencia de los presidentes guatemaltecos a hacer cagadales de proporciones colosales, Barrios firmó el Tratado Herrera-Mariscal, en donde Guatemala renunciaba a toda pretensión sobre la región de Soconusco, a cambio de armas. Barrios murió en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885 y fue sucedido por Alejandro M. Sinibaldi, quien renunció a su puesto dejándolo a manos del Manuel Lisandro Varías. Luego gobernó José María Reina Barrios, sobrino de Justo Rufino Barrios, quien se dedicó a embellecer la ciudad de Guatemala teniendo como inspiración a París, lo que después dejaría al país en un decaimiento económico importante. Cagada legendaria. Y después, ¿por qué los matan? Sin embargo, fue en 1896, para ser más exactos, que surgió el himno nacional de Guatemala, cuya música fue compuesta por el maestro Rafael Álvarez Ovalle y cuya letra fue redactada por el poeta cubano José Joaquín Palma. Gracias, Cuba. El estreno del himno nacional tuvo lugar en el Teatro Colón la noche del domingo 14 de marzo de 1897. Tras la muerte del presidente Reina Barrios, entró el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien había sido ministro de Gobernación y Justicia durante el mandato de Reina Barrios. Este personaje sería conocido por ser uno de los presidentes más nefastos de la historia de Guatemala, quien se mantuvo al poder por 2 décadas, por medio de elecciones fraudulentas y dirigiendo el país con mano de hierro, y sin ninguna tolerancia a la oposición. Sirvió de inspiración para el personaje de El Señor Presidente, obra de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco. Y si han tenido la oportunidad de leer el libro, tienen una idea de los horrores del gobierno de Estrada Cabrera. Tras la semana trágica que culminó con la rendición de Estrada Cabrera, el 14 de abril de 1920 se dio una serie de gobiernos de transición donde lo más destacado fue el surgimiento del quetzal como moneda nacional. Sí, ya sé que hubieron más cosas, pero no me da tiempo de ponerlo todo en este video. Luego de estos sucesos apareció otro monstruo en la historia de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda. Inspirado por los gobiernos de Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, la dictadura PRI en México y la dictadura imperial de Hirohito en Japón, Jorge Ubico asumió el poder y gobernó de forma dictatorial, y con métodos de espionaje y represión similares a los de Barrios y Estrada Cabrera. De hecho, no tenía nada que envidiarle a estos personajes. Su gobierno estuvo caracterizado por un esfuerzo de estabilizar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público y reduciendo los sueldos de los empleados públicos en un 40% para contrarrestar el déficit del gobierno. Durante su gobierno también surgieron la ley de la vagancia y la ley de vialidad, de las cuales se podría hacer un video aparte. Sin embargo, surgieron una serie de protestas por parte de la población guatemalteca hacia su gobierno, lo cual lo obligó a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando su lugar a un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baides. Ponce Baides continuó con la represión y según el diario El Imparcial, este personaje tenía intenciones de perpetuarse con el poder. Sin embargo, el 20 de octubre de 1944 ocurrió un levantamiento popular, donde se sacó a Ponce Baides y quedó otro triunvirato al poder, esta vez conformado por el civil Jorge Torielo Garrido, el mayor Francisco Javier Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. En este gobierno se derogaron los decretos de Ubico y se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Se instituyó la Junta Revolucionaria del 20 de octubre de 1944.
En 1945, Juan José Arévalo fue elegido democráticamente como presidente de Guatemala, y para muchos es el mejor presidente de la historia de Guatemala. Para otros era un comunista y no trajo nada bueno al país. Sea cual sea la opinión que se tenga sobre Arévalo, bajo su mandato se creó el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, que en ese tiempo sí servía, la popular colonia El Maestro, y se fundó el Partido Guatemalteco del Trabajo, un partido comunista el cual ampliaba el espectro político de Guatemala. Hubo una mejora general en la economía, principalmente en el área agrícola. Hubo múltiples complots y azonadas militares en las que sobresale la rebelión militar del 49, luego del asesinato del teniente coronel Francisco Arana, quien había estado en el triunvirato anteriormente. Sin embargo, el gobierno de Arévalo se mantuvo en pie, por el apoyo popular que éste tenía. No fue hasta que lo sucedió Jacobo Arbenz que todo se puso patas arriba. Arbenz era tildado como comunista, lo cual en esos tiempos era muy mal visto, y para poner más leña al fuego, atacó los intereses de los monopolios estadounidenses en Guatemala, lo cual obviamente molestó al país de las barras y las estrellas. Aparte, no ayudaba que su círculo privado estuviera conformado por el Partido Guatemalteco del Trabajo, el que recuerdan era comunista. Tampoco ayudó que rindieran un minuto de silencio al morir el presidente soviético Joseph Stalin. El embajador de Estados Unidos John Purifoy coordinó con ayuda de la CIA el movimiento de Castillo Armas, en donde surgió el golpe de Estado del 54, donde se derrocó a Arbenz y pasó a la presidencia el mismo Castillo Armas. El debate de si Arbenz merecía dicho golpe de Estado o no es un tema de debate aún en estos tiempos modernos, y también deja mucho material para otro video. Castillo Armas se dedicó a quitar todas las cosas logradas por los gobiernos de Arévalo y Arbenz, ya que eran tachadas de comunistas, y legalizó el Partido Guatemalteco del Trabajo, prohibió las asociaciones, sindicatos y partidos políticos comunistas, suspendió los programas que favorecían a los indígenas y a la clase obrera, censuró severamente todo lo que se consideraba comunista, persiguió a los intelectuales de izquierda y se derogó la ley de reforma agraria. Hubo también hostilidades hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se consideraba su principal fuerza de oposición y denunciaba los abusos del gobierno, historia que se repetiría próximamente durante la guerrilla. Sin duda, era una época muy oscura en la historia de Guatemala. Castillo Armas fue asesinado la noche del 26 de julio de 1957 en medio de una crisis política en Guatemala. A partir de esto surgieron una serie de gobiernos que se darían a cabo durante la Guerra Civil de Guatemala, o también conocido como el conflicto armado interno, una de las épocas más oscuras que ha vivido este país. Bajo el gobierno de Díaz Fuentes comenzaron los roces entre los demócratas y comunistas, como se le conocería de forma bonita. Luego de un golpe de Estado fallido hacia dicho presidente, comenzó una época donde los gobiernos militares estuvieron al poder del país, donde se mató una infinidad de gente inocente, especialmente indígenas, que no tenían nada que ver con lo que ocurría en el área política. Se estima que el saldo final de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados, cifras que aún hoy no se pueden considerar exactas. Se cometieron masacres por parte del ejército, el cual tenía personal en los puestos más importantes del país. Se atacó al gremio intelectual, principalmente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por múltiples razones, muchas de ellas injustificadas, haciendo que el solo hecho de estudiar en dicha universidad ya te pusiera el ojo del gobierno. Esta guerra duró de 1960 a 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz bajo el gobierno de Álvaro Arzú. Fueron 36 años de intenso dolor y resentimiento, cuyas huellas aún están frescas en pleno 2016. Ya en pleno siglo XXI, hemos tenido una serie de presidentes corruptos que han jugado con la población durante mucho tiempo. Sin embargo, la gente poco a poco ha despertado. En 2015 se logró lo impensable. Luego de manifestaciones masivas por parte del pueblo guatemalteco, se logró que el presidente Otto Pérez Molina, el cual, junto con su vicepresidenta Roxana Valdetti, estuvieron involucrados en muchos delitos, entre ellos cohechos pasivos, asociación ilícita y defraudación aduanera. Hoy en día estamos bajo el gobierno de un personaje sumamente criticado, como lo es Jimmy Morales. ¿A quién se le tiene en la mira? Ya que quiero creer que nuestro pueblo lo tiene en la mira, y que está dispuesto a sacarlo de ser necesario, ya que, aunque aún estemos aprendiendo
y aún no hayamos logrado hacer todas las decisiones correctas, sé que estamos progresando. Quiero desearles un feliz día a la independencia y llamarlos a informarse y a estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Son ya 195 años de caos y merecemos salir adelante. Quiero contar la historia de mi país y que este tenga un final alegre. Espero que este video haya sido de su agrado. Sé que no está completo, pues 195 años son muy difíciles de resumir, pero espero que les haya llamado su atención y que haya gente que sienta curiosidad de seguir investigando por su cuenta. Un pueblo conocedor de su historia es un pueblo capaz de aprender de los errores del pasado y para poder formar un camino próspero y feliz. Denle like a este video si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Yo seguiré posteando de vez en cuando más videos de historia para aquellos que disfruten conocer de la historia tanto como yo. Les ha hablado Stan Vandering y les deseo un feliz día de la independencia.